Buenos días y feliz sábado. Contento de ver al remanente del remanente. Un poco difícil levantarse temprano el sábado. Hay que vestir a los hijos, desayunar, viajar. Entiendo perfectamente. Lamentablemente los que van a llegar tarde van a perder un tema que es fundamental para lo que vamos a estudiar durante el culto divino y esta tarde. Pero cuando lleguen los demás en el tema de las 11, voy a hacer un repaso para que puedan ponerse al día. Lo primero que vamos a hacer es repasar lo que estudiamos anoche y luego entonces vamos a hablar primordialmente de dos puntos. ¿Qué es la herida mortal que recibió la bestia? Vamos a estudiar eso. Así que vamos a orar y entonces entramos en nuestro tema. Padre, gracias por traernos esta mañana a tu casa. Pedimos tu presencia al estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a manejarla con reverencia, pues es santa. Es tu voz hablándonos en medio de un mundo lleno de caos. Acompáñanos, instrúyenos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje. Gracias te damos por el privilegio de la oración y sabemos que tú ya has escuchado y respondido esta oración, porque venimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a repasar la cadena profética que estudiamos anoche y vamos a mirar primordialmente Daniel, el capítulo 7. Daniel 7 nos presenta la historia de este mundo desde el reino de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a repasar la secuencia de poderes. En primer lugar tenemos el reino de Babilonia, que gobierna desde el año 605 al 539 antes de Cristo. Luego tenemos Medo-Persia, gobierna desde el año 539 al año 331 antes de Cristo. Luego tenemos el reino de Grecia, que reina desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Y luego la cuarta bestia representa el imperio romano, que gobierna desde el año 168 hasta el año 476, cuando empieza a fragmentarse el imperio romano en diferentes naciones como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras. De eso vamos a hablar en unos momentos. Así que tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio romano. Pero luego nos dimos cuenta en el estudio de anoche que el imperio romano, en realidad, en Daniel el capítulo 7 tiene tres etapas, la cuarta bestia. La primera etapa es el imperio romano gobernando solo, el imperio unido. Luego nos dimos cuenta que el reino se iba a dividir, representado por los 10 cuernos en la cabeza del dragón, que le salen a la cabeza de este dragón o la bestia espantosa y terrible, como le decimos. Y luego, en medio de los 10, surge un cuerno pequeño. Esa es la tercera etapa de Roma, que representa Roma papal. Así que la cadena es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido y el periodo del papado, 1260 años, que termina en el año 1798. Así que nos hemos movido en Daniel 7 de Babilonia hasta el año 1798. Ahora, ¿qué representa el cuerno pequeño?
Bueno, vamos a ver las características, no las estudiamos en detalle. Yo tengo un tema que divido en dos partes sobre quién es el cuerno pequeño. No estoy presentando ese tema aquí. En el manual que yo preparé, que son 2 tomos, que va a estar disponible después de la puesta del sol, yo tengo todo ese material completo, pero como ya hemos estudiado mucho el asunto del cuerno pequeño, voy sencillamente a mencionar las características que identifican qué representa el cuerno pequeño. En primer lugar, el cuerno pequeño se levanta después que están los 10 en la cabeza de la bestia espantosa y terrible. Es decir, tiene que levantarse el cuerno pequeño después que se divide el Imperio Romano. El Imperio Romano terminó de dividirse en el año 538. Así que el cuerno pequeño tiene que levantarse después que Roma ha sido dividida en 10 reinos. En segundo lugar, el cuerno pequeño se levanta de la cabeza de la cuarta bestia del Imperio Romano, lo cual significa que el cuerno pequeño tiene que ser romano, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. En tercer lugar, desarraiga a 3 de los 10, arranca a 3 de los 10. Y la historia nos muestra claramente que el poder papal desarraigó a 3 de esos 10 reinos, y esos 3 reinos desaparecieron de la historia. No hay ningún reino en Europa que venga de ellos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Dice también que el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo. Según la Biblia, blasfemia es cuando un mero hombre se declara a Dios, y cuando un mero hombre dice que tiene poder para perdonar pecados. Le cuadra también muy bien al poder papal. Además de eso, dice que persiguió a los santos del Altísimo. El papado persiguió a los fieles de Dios. Podemos hablar de la Inquisición, podemos hablar de la masacre de San Bartolomé, podemos hablar de las persecuciones terribles en España, entre muchas otras cosas. En el material que yo escribí hay muchísima documentación sobre las persecuciones del papado contra los fieles de Dios. Luego dice que el cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. El papado dice: fue la iglesia que cambió la observancia del sábado al domingo. Y finalmente dice que reina por tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 años. Y el papado gobernó desde el 538 hasta 1798. No cabe duda que el cuerno pequeño representa el poder papal, el papado, no la Iglesia católica. Es muy importante hacer la distinción. Es decir, el cuerno pequeño no representa la Iglesia católica. El cuerno pequeño representa el papado, que es un sistema que es iglesia y también Estado. Mientras están los dos juntos, ese es papado. Ahora, lo que queremos hacer es ver que la bestia, la primera bestia que se levanta del mar en Apocalipsis 13, representa lo mismo que el cuerno pequeño. Esto es repaso lo que estudiamos anoche, porque es fundamental para lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo sabemos que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13, la que se levanta del mar, cómo sabemos que representan el mismo poder? Hay 3 razones. Número 1, vamos a encontrar que el cuerno pequeño y la bestia se encuentran en el mismo lugar en la secuencia de poderes. Vamos a mirar ese asunto. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Eso es Daniel 7. Pero en Apocalipsis 13 nos dimos cuenta que las bestias se mencionan en orden inverso. Dice dragón con 10 cuernos, luego habla del leopardo, del oso y el león.
Es decir, en Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1 y 2, tenemos las mismas bestias de Daniel 7. Tenemos león, oso, leopardo, dragón. El dragón tiene 10 cuernos y el dragón de 10 cuernos le da su poder a la bestia. Y luego la bestia gobierna 42 meses. Es decir, repitiendo en Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. En Apocalipsis 13, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, bestia. La bestia y el cuerno pequeño están en el mismo lugar en la cadena profética. Esa es la primera razón por la cual el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. En Daniel 7 es el cuerno pequeño, en Apocalipsis 13 es la bestia. Ahora, hay una segunda razón por la cual sabemos que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13 representan el mismo poder. Y es que desempeñan las mismas acciones. ¿Qué hacía el cuerno pequeño durante el periodo de su dominio? Dice que hablaba blasfemias contra Dios y dice también que persiguió a los santos. Ya vimos eso en Daniel 7. Apocalipsis 13 dice que la bestia hace lo mismo. Vamos a leer Apocalipsis 13 y el versículo 7 y luego regresamos al versículo 5. Hablando de la bestia, la primera bestia del mar, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Hizo el cuerno pequeño lo mismo? Sí, lo vimos anoche. Es decir, desempeña la misma acción. El cuerno pequeño y la bestia persiguen a los fieles de Dios. Pero hay otra característica que tiene el cuerno pequeño que tiene también la bestia. Otra acción. Dice en el versículo 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿El cuerno pequeño habló blasfemias y grandes cosas contra Dios? Sí, y la bestia también. Por eso sabemos que el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder. Así que en primer lugar, porque están en el mismo lugar en la cadena profética. En segundo lugar, desempeñan las mismas acciones. Y hay una tercera razón: gobiernan por el mismo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño desde que se levantó hasta que concluyó su periodo de dominio? ¿Cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Bueno, en la Biblia el año profético tiene 360 días. Tiempo es un año de 360 días. Tiempos, cuando no tiene un calificativo, digamos que diga 3 tiempos, si sencillamente dice tiempos, es el dual, significa 2. No hay ningún erudito que cuestione eso. Tiempos significa 2 años. Así que tiempo, un año de 360 días. Tiempos, 2 años de 360 días cada uno. Y medio tiempo es medio año, que son 180 días. Así que hagamos la suma. 360 días más 720 días más 180 días, ¿cuánto nos da? 1260 días, pero en las profecías días equivalen a años. ¿Está claro? Ahora, ¿cuánto tiempo gobierna la bestia? La bestia gobierna 42 meses. Y usted dice, entonces no es el mismo poder, porque no es lo mismo tiempo es la mitad de un tiempo que 42 meses. Claro que es igual. Ahora, si el año bíblico tiene 360 días, ¿cuántos días tiene el mes bíblico? ¿Cuántos? 30. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Cuánto es 30 por 12? ¿Cuánto? 30 por 12
¿Da cuánto? A ver. Da 360. ¿Correcto? Pero son 3 tiempos y medio. ¿Cuánto da? 42 meses por 30 días cada mes. ¿Cuánto da? Pues multipliquen 30 por 42. ¿Y cuánto les da? 1260. Así que tiempos, la mitad de un tiempo son 1260. 42 meses por 30 días cada mes multiplicado da 1260 días. Es decir, que el cuerno pequeño y la bestia gobiernan el mismo periodo de tiempo, 1260 días, pero en las profecías días equivalen a años. ¿Está claro? Ahora, vamos a mirar otra cosa importante. 3 razones entonces por las cuales el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder. En primer lugar, están en el mismo lugar en el eslabón profético. En segundo lugar, desempeñan las mismas acciones. Y en tercer lugar, gobiernan por el mismo periodo de tiempo. No cabe duda que la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora, cuando termina el periodo de dominio del cuerno pequeño, algo sucede con el cuerno pequeño. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño perdió su poder cuando terminaron los 1260 años? Tiene que haberlo perdido. Porque si no lo perdió, entonces gobernó más que 1260 años. El hecho de que gobernó 1260 años significa que cuando terminó ese periodo ya no gobernaba. ¿Por qué no gobernaba el cuerno pequeño o la bestia, que son el mismo poder, cuando terminaron los 1260 años? A eso vamos ahora. Cuando terminaron los 42 meses o los 1260 años, en el año 1798 sucedió algo muy interesante. Vino el general Berthier, general de las tropas de Francia. Entraron a la Capilla Sistina. El Papa estaba celebrando el año de su coronación. Le quitó la corona, le quitó la tiara, le quitó las vestimentas como sumo pontífice y fue llevado cautivo, donde finalmente murió cautivo en Francia. Ahora, ¿qué significa eso? Que algunos dicen que bueno, el Papa llevado cautivo es lo que cumple esa profecía, pero es más profundo que eso. Vamos a leer Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Aquí habla de la herida mortal. Si alguno lleva ¿en qué? En cautividad, va en cautividad. Es decir, el que llevaba a la gente cautiva, ¿qué iba a pasar? Iba a ser llevado cautivo. Si alguno mata a espada, ¿con qué mataba la bestia? ¿Con qué mataba? Con la bestia. ¿Y qué hacía? Llevaba cautivo. Pero ahora se le van a voltear las tablas, porque dice, si alguno lleva en cautividad, que es lo que el papado hacía, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En otras palabras, en 1798 el papado fue llevado cautivo y recibió una herida mortal. ¿Con qué? Con la espada. Ahora, generalmente casi nunca se estudia qué significa eso. Sencillamente cuando hablamos de profecías decimos, el papado recibió su herida mortal cuando el papa fue llevado cautivo y murió en Francia, y punto final.
Pero nosotros, para entender esto, tenemos que entender qué significa que fue llevado al cautiverio y qué significa que fue muerto con la espada. Que no solamente recibió una herida mortal, la Biblia dice con qué recibió la herida mortal. ¿Con qué fue? Con la espada. Y si es llevado cautivo es porque antes estaba ¿qué? Si es llevado cautivo, antes era llevado ¿qué? Antes estaba libre. No sé si me están siguiendo o no. Si es llevado cautivo en 1798, antes de ser llevado cautivo estaba ¿qué? Libre. Y si en 1798 recibió la herida de la espada que él mismo usaba para perseguir y para matar, entonces significa que antes no estaba herido por la espada. Ahora hablemos de lo que representa la espada. La espada es simbólica. ¿Qué representa la espada que usaba la bestia? La misma espada que la bestia usaba, que luego le dio la herida mortal. ¿Qué representa esa espada? La espada es simbólica. Alguno dirá, bueno, pastor, nosotros sabemos qué representa la espada. La espada representa la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo que la gente usa para decir que la espada es la palabra de Dios. Dice en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la gente dice, fue la palabra de Dios la que le dio la herida mortal al poder papal. Pero no puede ser, porque la Biblia no le dio la herida mortal al papado. Porque la profecía dice que la misma espada que el papado usaba para matar es la espada que le iba a dar la herida mortal. Y el papado nunca usó la Biblia para matar a nadie. ¿Me están entendiendo el punto? Entonces ustedes, pero pastor, aquí dice en Efesios 6:17 que la espada representa la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que dice que la espada en Apocalipsis 13 no quiere decir la palabra de Dios? Entonces, ¿qué representa? Permítame mencionar que en la Biblia los símbolos son flexibles. Los símbolos no siempre significan lo mismo donde aparecen en la Biblia. Pueden significar diferentes cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo les preguntara qué representa un león, ¿cuál sería su respuesta? ¿El león puede representar a Jesús? Es el león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar el reino de Babilonia? ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? Los símbolos no siempre significan lo mismo. El hecho de que Apocalipsis 13 dice que la bestia usaba la espada para matar y la misma espada le dio la herida mortal, no significa que es la Biblia, porque un versículo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada también tiene otra representación. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la levadura en la Biblia? Siempre decimos, la levadura representa el pecado. Y es cierto. Pero ¿saben algo? También Jesús dio la parábola de la levadura, donde la levadura se pone dentro de la masa y la masa crece. Él estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Así que la levadura puede representar el pecado, pero también puede representar la obra del Espíritu Santo que causa el crecimiento de la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Además de eso, podríamos usar otro ejemplo. ¿Qué significa la expresión hijos de Dios en la Biblia? Si ustedes van al libro de Job, los hijos de Dios
son los representantes de los mundos que van y se presentan ante la presencia de Dios, entre los cuales va el representante de este mundo que le robó a Adán, Satanás. Y luego en Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Saben lo que dicen algunos? Dicen, bueno, en Job los hijos de Dios son los representantes de los mundos, que dicho sea de paso, son ángeles, los ángeles más excelsos. Cada uno representa uno de los mundos. Dios los ha colocado allí. Porque en Job son los representantes de otros mundos. Dicen, entonces en Génesis 6 tiene que ser también los representantes de los mundos. Pero no, porque en Génesis los hijos de Dios son los del linaje fiel de Set, y las hijas de los hombres son las del linaje de Caín. El contexto lo indica así. Es decir, la expresión hijos de Dios no siempre significa lo mismo en todos los contextos. Tenemos que tomar en cuenta el contexto en el cual aparece el símbolo. Así que hablemos de lo que representa la espada. Vamos en nuestras Biblias a Romanos 13 y el versículo 1 al 4 para ver qué más representa la espada, no solo la palabra de Dios. Dice en Romanos 13, 1 al 4: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores? El gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, al poder civil, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ya sabemos quiénes son las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Los magistrados, los gobernantes. Así que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al que hace el mal. Yo pregunto, si obedecemos todas las leyes civiles, ¿tenemos que tenerle miedo al gobierno? No. ¿Cuándo es que tenemos que tenerle miedo al gobierno? Cuando desobedecemos las leyes civiles. Sigue diciendo, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Luego Pablo dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién tiene la espada? El poder civil tiene la espada. ¿Y qué es lo que castiga? Castiga al que hace mal, al que desobedece las leyes civiles. Así que dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿cómo usa el gobierno la espada para castigar al que hace lo malo? ¿Puede imponer el gobierno multas, sí o no? Así usa la espada, poniendo multas. ¿El gobierno puede confiscar bienes que han sido adquiridos ilegalmente? Sí, los puede confiscar, así usa la espada. ¿El gobierno puede inclusive encarcelar a criminales que hacen lo malo? Así usa la espada. Y en algunos países el gobierno también ejecuta la sentencia de muerte al que hace lo malo. Es decir, el gobierno civil tiene la espada. La espada es simbólica del poder que tiene el gobierno para castigar violaciones del Código Civil, de las leyes seculares de un país.
Es decir, que la iglesia tiene su espada y el Estado también tiene su espada. ¿Cuál es la espada de la iglesia? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la espada de la iglesia? La Biblia. ¿Y cómo usa la iglesia la espada? Haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Predicando. Yo estoy ahora usando la espada. La espada del Espíritu se predica, penetra, la gente escucha, hasta el partir el alma y el espíritu, dice en Hebreos el capítulo 4. Pero yo pregunto, ¿el poder civil también tiene su espada? Sí. ¿La espada del poder civil puede castigar a una persona por sus convicciones religiosas? No, porque esa espada no le pertenece al poder civil. La iglesia tiene su espada y el poder civil también tiene su espada. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó durante el periodo del dominio papal? El papado no solamente profesaba tener la espada, que es la palabra de Dios, sino que usaba la espada del poder civil para castigar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el papado se apropió de la espada del poder civil para castigar a la gente que no estaba de acuerdo con las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Pero la espada del poder civil no le pertenece a la iglesia. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia y el Estado deben estar separados, cada uno con su espada. El gobierno con la espada civil para los que violan las leyes civiles y la iglesia la espada de la palabra de Dios, y puede desfraternizar de la iglesia a los que no se acatan a las enseñanzas y prácticas de la iglesia. Ahora, ¿cómo usó el poder papal la espada durante el periodo de su dominio? La gente dice, el papado nunca persiguió a nadie durante los 1260 años. El que mataba a los mártires era el poder civil. Pero lo que no dicen es que el papado apelaba al poder civil para que el poder civil ejecutara a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. La iglesia se apropió de la espada del poder civil. En vez de acatarse a predicar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la iglesia agarró la espada del poder civil para castigar con penalidades civiles a los que no hacían caso a lo que enseñaba la iglesia. Ahora surge la pregunta, ¿cómo adquirió el papado la espada del poder civil? La espada para poner multas, encarcelar a la gente, para confiscar sus bienes y para ejecutar a los mártires. ¿Cómo adquirió esa espada? No me gusta mucho leer cuando estoy presentando un tema, pero en este caso yo tengo que leer lo que dicen los historiadores sobre cómo el papado adquirió la espada. Les voy a explicar y luego voy a leer las citas para que puedan entender. El Imperio Romano hasta el año 476 era un imperio unido, como nosotros hemos visto. No estaba fragmentado. Pero alrededor del año 476 empezaron a invadir al imperio las tribus bárbaras del norte. Muchos países en Europa hoy todavía son el remanente de esas tribus bárbaras. Lo que antes era el Imperio Romano unido empezó a fragmentarse y llegó a imperar el caos en el imperio. Porque una tribu bárbara se apropió de una parte, otros de otra parte, los anglosajones en Inglaterra, los francos en Francia, los alemanes en Alemania, los lombardos en Italia, se parcelaron Europa.
cada uno con su cultura y cada uno con su idioma. El resultado fue la división del imperio, el caos en el imperio. Se complicó el asunto porque el emperador que estaba en el occidente, el que gobernaba en asuntos civiles, trasladó la sede del imperio a Constantinopla. Hoy se llama Istambul, en Turquía. Es decir, el emperador que gobernaba en el occidente, en Roma, levantó vuelo y se fue allá a Turquía. Y como resultado, el imperio quedó sin emperador. Y con un caos terrible, porque las tribus bárbaras estaban parcelándose el imperio. Y el resultado fue desorden y caos en la sociedad. Y por lo tanto, los habitantes que estaban pasando por este enredo, este caos, necesitaban a alguien que pudiera poner ley y orden. Y en ese momento, como el cristianismo se había esparcido por todo el imperio, por todas las divisiones del imperio, le pidieron al Papa que gobernara no solamente en asuntos religiosos, sino que también pusiera orden en el gobierno secular. Y así fue que el papado no solo era una iglesia, sino el Papa era también un gobernante civil. Es decir, tenía las dos espadas. Cuando la iglesia le pertenece una sola, la palabra de Dios. Ahora, con eso en mente, les voy a leer las citas de los historiadores. Hace mucho tiempo, este es James Conroy, hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente, Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras, los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Precisamente lo que les describí. De esta manera sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente escuchen esto, y humildemente acercándose al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. El obispo de Roma dice, ocupó el trono de César, tomó el lugar de César que se había mudado al oriente y se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. Aquí hay otra cita. Esta cita es Karl Eckhart escribió: bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora quiero que noten que aquí están las tres etapas de Daniel 7, las tres etapas de Roma: Roma sola, Roma dividida y Roma papal. Fíjense, él no sabe que está comentando sobre Daniel 7, porque este es un comentarista que no es adventista, pero está describiendo las tres divisiones de Roma en Daniel 7. Dice: bajo el dominio del Imperio Romano, esa es la etapa número 1, el Reino Unido, los papas no tenían poderes temporales. Es decir, mientras Roma era un imperio unido, los papas no tenían poderes temporales. Es decir, no tenían poder secular. Pero cuando el imperio se desintegró, ¿cuando el imperio qué? Esa es la segunda etapa de Roma, los 10 cuernos. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, esa es Roma dividida, la Iglesia Católica Romana, ahora viene la tercera etapa, la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos,
sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. ¿Vieron las tres etapas? Primero, cuando el imperio estaba unido, los papas no tenían poderes temporales, puro poder espiritual. Cuando el imperio se desintegra, esa es la división, los 10 reinos, los 10 cuernos en la cabeza del dragón, dice que la Iglesia Católica Romana no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. Aquí hay otra cita. Me gusta esa cita. Esta es de un historiador con el apellido Southern. Escribió: durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal. Durante la Edad Media, que ya es durante los 1260 años, había en Roma, ¿cuántas autoridades? Una sola autoridad espiritual y temporal: el papado, que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban los que había tenido el emperador romano. Es decir, esa sola autoridad espiritual y temporal tenía más poder que lo que había tenido el emperador romano, porque no solo gobernaba en asuntos religiosos, sino también gobernaba en asuntos civiles. Tenía la espada civil. Fíjense esta cita. Juan Figis es el historiador. En la Edad Media, la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado. ¿Captaron eso? Leo de nuevo. En la Edad Media, la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. No sé si están captando lo que esto está diciendo. Está diciendo que el poder civil era el departamento de policía de la iglesia para imponer las prácticas y las creencias de la iglesia, usando la espada que menciona Romanos 13 del poder civil. ¿Cuántas tropas tiene el papado? ¿Cuántas bombas atómicas tiene el papado? ¿Cuántas armas tiene el papado? Durante los 1260 años tenía todas las armas, pero las armas no las tenía la iglesia, las armas las tenía el poder civil. Pero como la iglesia dominaba el poder civil, la iglesia usaba el poder civil para imponer sus deseos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es la espada, la capacidad que tiene la iglesia para usar el poder civil, la espada del poder civil, para imponer sus creencias y sus prácticas. Y durante los 1260 años, como dijo ese historiador, la autoridad civil era el departamento de policía de la iglesia. En el año 1302, el Papa Bonifacio VIII escribió una bula. Una bula es una carta personal. Escribió una bula que se llama Unam Sanctam, a donde desarrolló la idea de las dos espadas. Fíjense lo que él escribió. Los textos de los evangelios nos informan que la Iglesia Católica Romana tiene en su poder dos espadas. ¿Cuántas espadas dice este Papa que tiene la iglesia? 2. Pero según la Biblia, ¿cuántas espadas tiene? 1. Porque Romanos 13 dice que el Estado tiene la espada civil. Y en Efesios 6 dice la iglesia tiene la espada del Espíritu, que es la Biblia. Así que dice, los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, la iglesia católica romana, tiene en su poder dos espadas. Es decir, la espada espiritual, que sería la Biblia, y la temporal, que es la civil. Ambas
ambas pues le pertenecen a la iglesia, dice este Papa. Es decir, la espada espiritual y la material. La espiritual debe ser usada para la iglesia. La espiritual es para la iglesia, pero la material por la iglesia. La espiritual para la iglesia y la material o la civil por la iglesia. Y termina diciendo, otra vez, la espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la material por la iglesia. La primera, es decir, la espiritual, está en la mano del sacerdote. Y la segunda, la material o la civil, está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. Tremendo. Para entender la herida mortal tenemos que entender esto. Hay que entender esto. Generalmente no hablamos mucho de la espada y el cautiverio y la herida mortal. Sencillamente decimos 1798 el Papa se lo llevaron cautivo a Francia, donde murió. Y esa es la herida mortal. Y muchas veces cometemos el error de decir que la espada, fue un Papa el que fue cautivo. Pero hermanos y hermanas, no fue solo un Papa que fue llevado cautivo, sino todo el sistema de la iglesia fue llevado cautivo. Y ya les voy a explicar qué significa eso. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Repasemos. Mi esposa dice que yo repito mucho. Y yo siempre le digo, ¿cómo aprende el loro a hablar? Porque oye repetición y repetición y repetición. La repetición es la clave para que se le grabe a uno una cosa. Hasta el sol de hoy, yo puedo repetir. Mire, a mí me inculcaron, yo estudié toda mi escuela primaria en Caracas, Venezuela. Los 6 años de primaria, porque ellas son 6 años. Y dependían muchísimo de la memorización. Y a mí me inculcaron cosas que hasta el sol de hoy yo puedo repetir como un loro. Por ejemplo, yo les puedo repetir todas las preposiciones en su orden correcto. ¿Quieren que lo haga? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, so, sobre, tras. ¿Por qué? Porque me lo inculcaron por repetición. Ustedes quieren usar esto para alcanzar a otras personas. Estúdienlo, 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 hasta que esté grabado en la mente. Y entonces va a salir naturalmente. Pero para eso hay que estudiar. Y no conformarnos con lo que siempre se ha dicho. Porque muchas veces, y no digo que lo que siempre hemos dicho está equivocado. Lo que estoy diciendo es que hay mucho más que decir. Que sencillamente el Papa fue llevado cautivo. No fue solo el Papa que fue llevado cautivo, todo el sistema fue llevado cautivo, porque una bestia representa no una persona, la bestia representa un sistema. Todo el sistema fue el cautiverio en 1798, y de eso vamos a hablar en nuestro próximo tema, en el culto divino. Ahora hablemos un poco más de este asunto. El cardenal Enrique Eduardo Manning vivió en el siglo XVIII. Era un sacerdote de la iglesia anglicana que se apartó de la iglesia de Roma en la Reforma Protestante y se convirtió a la iglesia católica. Abandonó la iglesia anglicana y se unió a la iglesia católica, y como recompensa el Papa lo hizo cardenal. Llegó a ser el cardenal Enrique Eduardo Manning. Él escribió una obra muy interesante. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la espada. ¿Le quedó claro lo de la espada? ¿Quedó claro? ¿Cuántas espadas hay? ¿Cuántas?
2. ¿A quién le pertenece la primera? A la iglesia. ¿Y cuál es esa espada? La Biblia. ¿Y cómo la usa? Predicando, no matando a la gente. Tú no aceptas lo que yo te enseño. La usa predicando. ¿A quién le pertenece la otra espada? Al poder civil. ¿Cómo usa la espada? Para castigar violaciones del Código Civil, las leyes del país, las leyes seculares. Cada una de las espadas tiene su función. Sí. La espada civil preserva el orden civil. La espada de la iglesia persuade para que la gente se una a la iglesia. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No podemos usar la espada de César para las cosas de Dios, ni la espada de Dios para las cosas del Estado. Cada uno separado en su propia esfera, usando su propia espada. Uno espiritual, la otra espada temporal. Ahora escuchen esta cita de Manning. Está hablando de cuando el Imperio Romano se desintegró, se dividió, que es la segunda etapa de Roma. Recuerdan, tenemos el imperio, el dragón solo, y luego le salen 10 cuernos, la división del imperio. Escribió esto. Vamos a hablar ahora de lo que significa la liberación. Porque dice, el que usa la espada muere a la espada, y el que lleva cautivo, va cautivo. ¿Qué significa que el papado fue cautivo en 1798? Bueno, sabemos que la espada sencillamente representa que al papado se le quitó el poder civil. Francia le dijo, ya no, ustedes no van a tener un gobernante civil. Es decir, el hecho de que el Papa fue llevado cautivo a Francia significa, Napoleón dijo, ya tú no tienes poder temporal, ya tú no tienes poder civil. Se le quitó la espada del poder civil. El apoyo del Estado le fue quitado al papado en 1798, cuando Francia se levantó en contra de él. Pero ¿qué significa el cautiverio? Este cardenal de la Iglesia Católica en realidad no sabía que él estaba describiendo lo que está en Apocalipsis 13, el cautiverio. Él no sabía. Pero fíjense la terminología. El abandono de Roma, es decir, el hecho de que Constantino se fue allá al oriente, a lo que es Turquía hoy, y dejó el imperio occidental, Roma, abandonado. Dice, el abandono de Roma significó, escuchen esto, la liberación de los pontífices. ¿Qué pasó cuando Constantino, el emperador, se fue a Turquía? Libró a los pontífices. Ahora, si libró a los pontífices, ¿cómo estaban los pontífices antes? Cautivos. Porque mientras gobernaba el emperador en Roma, el Papa no podía ser el emperador. Es decir, el papado estaba atado mientras había un poder civil que gobernaba. Pero cuando se fue Constantino al oriente, no quedó en el imperio occidental alguien que gobernara en asuntos civiles, y por lo tanto ahora los pontífices quedaron libres, los papas quedaron libres para gobernar en asuntos civiles. Sigue la cita. La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Ahora escuchen esto. Y desde la hora de esta liberación providencial, ¿libres de qué?
libres del emperador. Ahora ellos asumieron el papel del emperador. Así que dice, y desde la hora de esta liberación providencial. Ahora, si es una liberación, antes el papado estaba ¿qué? Los pontífices estaban ¿qué? Cautivos, no libres. Y desde la hora de esta liberación providencial, ahora escuchen, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos. ¿Qué se cayó de las manos de los pontífices? Las cadenas, es decir, antes estaba ¿qué? Cautivo. Mientras había un emperador que gobernaba asuntos civiles, los pontífices estaban cautivos, atados con cadena, no literal. No podían gobernar asuntos civiles. Pero cuando Constantino se fue al oriente y todos los emperadores se fueron para allá, en el trono de César en el occidente quedó vacante. Y ahora los pontífices quedaron libres, no solo para dirigir la iglesia, sino para gobernar también en asuntos civiles. Quedaron librados de su cautiverio, en otras palabras. Así que dice, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de las manos al sucesor de Pedro, está hablando de los papas, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Qué tremenda cita. Él no sabe que está exponiendo lo que significa el cautiverio de la bestia. Cuando no podía gobernar en asuntos civiles, estaba cautivo, con cadenas. Pero cuando el emperador se fue y él asciende al trono, se le cayeron las cadenas y quedó libre. Entonces, ¿qué significaría encadenarlo de nuevo? Porque la profecía dice, el que lleva en cautiverio va en cautiverio. ¿Qué significaría el momento cuando se le termine el cautiverio? Significa que de nuevo va a poder gobernar ¿qué cosa? Los poderes civiles. Se le va a restaurar no solamente su libertad religiosa, sino que va a usar al poder civil para sus propósitos. Aquí está otra cita del mismo cardenal. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras. ¿Cómo está el papado antes entonces? Atado, cautivo. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara. Si Dios lo libra, antes estaba ¿qué? Cautivo. Y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. Mientras había un poder civil, estaba atado. Cuando puede tomar las riendas del poder civil, está libre. Así que dice, el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles, es decir, al imperio romano, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Y fíjense esta admisión tan interesante de este cardenal. Él no sabe que está comentando sobre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Escribió también esto. Digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. ¿Qué hizo según este cardenal? Dice, Dios libró. Lo cual significa que si lo libró, ¿estaba qué? No estaba libre antes, cautivo. Digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal. Y por él, los obispos de Roma han reinado, escuchen esto, como príncipes temporales por 1200 años.
¿Por cuánto tiempo dice él que los papas han gobernado como príncipes del poder secular? 1200 años. Suena muy cerca a 1260. ¿Están entendiendo esto o no? Ahora, leo una cita final y luego voy a mencionar algo breve sobre 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Escuchen esta cita del mismo cardenal. Él no tiene ni la menor idea de que él está comentando sobre Apocalipsis 13. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera escrito esto, porque esto nos ayuda a entender en qué sentido el papado está cautivo y en qué sentido está libre. Está cautivo mientras el poder temporal no lo puede usar. Está libre cuando puede tomar las riendas del poder temporal. Está herido cuando se le quita la espada del Estado. Está libre cuando puede usar la espada del Estado. Entonces le pregunto, ¿cómo es que se va a sanar la herida? Si la herida es que se le quita la espada del Estado y se le sujeta al poder civil, ya no puede gobernar en asuntos civiles, ¿qué significaría el sanamiento de la herida? Significa que va a recuperar ¿qué? La espada y va a quedar libre para controlar el poder civil. ¿Y saben lo que es increíble? La nación secular que le va a devolver el poder secular al Papa, lo va a soltar de su cautiverio y le va a entregar la espada, no es más ni menos que Estados Unidos de América. Y eso lo vamos a estudiar en las presentaciones que aún faltan. Última cita y luego un comentario sobre 2 de Tesalonicenses 2. La conversión del imperio al cristianismo y el traslado y destierro del mismo al lejano oriente libró al vicario de Jesucristo de la sujeción al poder temporal. Cuando Constantino se fue al oriente y allá estaban los emperadores, dice que esto libró ahora al Papa para gobernar no solo la iglesia, sino para gobernar el imperio occidental. Y luego dice, y luego por la acción de esa misma providencia se le concedieron las prerrogativas de un verdadero y apropiado soberano para gobernar sobre aquel estado y territorio y también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y desde aquella hora que podría decirse, ahora escuchen otra vez, y desde aquella hora que podría decirse fueron 1500 años, o más precisamente 1200. ¿Por cuánto tiempo estuvo libre según él? 1200. La Biblia dice ¿cuánto? 1260. Interesante. Así que dice, y desde aquella hora que podría decirse fueron 1500 años, o más precisamente 1200, el sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien es Padre en todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Qué interesante. Un comentario final sobre 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. En 2 de Tesalonicenses 2 habla del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El papado. No son los musulmanes. No es jamás. El hombre de pecado representa el poder papal. Porque dice allí la profecía que el hombre de pecado se sienta ¿a dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo pregunto, ¿el Papa en el pasado
y solapadamente en el presente pretende ser Dios en la tierra. ¿Y cuál es el templo de Dios? No es un templo reconstruido en el Medio Oriente. El apóstol Pablo dice en Efesios el capítulo 2 que el templo es la iglesia, fundada sobre los apóstoles y los profetas, son los fundamentos. La piedra principal del ángulo, Cristo. Las piedras sobreedificadas, los creyentes. Y la Shequina, el Espíritu Santo. Es un templo mundial, espiritual. Es decir, el hombre de pecado va a sentarse en la iglesia cristiana. Y es apóstata porque dice que Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es una apostasía? Es cuando un sistema estaba con Dios al principio y luego lo abandonó. Tenemos que buscar una iglesia que abandonó a Jesús. ¿Y sabe con quién se compara? Se le llama el hijo de perdición. ¿Saben que ese nombre aparece solo en un lugar más en toda la Biblia? Judas. Es decir, este hombre de pecado va a ser un Judas. Yo pregunto, ¿era Judas un enemigo de afuera o de adentro? ¿Profesaba seguir a Cristo? ¿Profesaba ser fiel a Cristo? Ajá. ¿Lo entregó con un beso? El hombre de pecado, la bestia, el cuerno pequeño van a profesar a Cristo, pero en realidad están obrando para traicionarlo. Mientras todo el mundo dice, hay que reconstruir el templo allá en Jerusalén, es una gran señal profética, y van a venir los musulmanes en contra de los judíos, y el anticristo se va a sentar en ese templo literal, y entonces va a perseguir a los judíos, y va a haber un rapto de los fieles, y mientras todo el mundo está mirando allá, crece el anticristo en Roma, y en los Estados Unidos se toman movimientos ahora mismo, de los cuales hablaremos, a donde este país le va a devolver la espada al papado y lo va a librar de su cárcel. La falsa profecía dice, mira allá, todo el mundo protestante, mira allá. Y mientras tanto, los poderes que cumplen la profecía en el occidente, en Roma y Estados Unidos, no lo ven, porque están mirando a donde no es. Cuán importante es conocer las profecías. Hermanos y hermanas, es vital. Lo que nosotros tenemos, pastor, pero eso es puro académico. No es académico meramente. Nosotros tenemos que poder explicarle a la gente qué es la espada, cómo usó el papado la espada, en qué sentido estaba cautivo y qué es lo que lo va a librar. Tenemos que explicarles eso de una forma sencilla, como estamos procurando hacerlo esta mañana. Tenemos que entender esto. Esto es verdad presente, porque está ocurriendo delante de nuestros ojos. No podemos tener meramente sermones evangélicos en la iglesia adventista. Hay mucha gente en las iglesias evangélicas que aman a Jesús, pero no tienen la luz que tenemos nosotros. Ahora, terminando mis comentarios sobre 2 Tesalonicenses 2. En los tiempos del apóstol Pablo, quien escribió esta carta, él dijo que el anticristo estaba deseoso de manifestarse, pero dijo que algo lo detenía, pero que cuando lo que lo detenía fuera quitado del medio, se iba a manifestar este poder.
Yo pregunto, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿qué es lo que detenía a este sistema de que se manifestara? El hecho de que estaba gobernando el imperio romano. Y mientras estuviera el emperador gobernando, el papa no podía gobernar en asuntos temporales. Pero cuando los emperadores se fueron al oriente, el trono de César en el occidente quedó vacante, fue quitado de en medio el imperio romano, y entonces ahora el pontífice, el sumo pontífice, pudo sentarse en el trono que había sido dejado vacante. Se sentó no solamente en la iglesia, sino como poder civil. ¿Están entendiendo este asunto? Ahora todavía tenemos que hablar de varias cosas. Tenemos que hablar de la curación de la herida. Ese es nuestro próximo tema. Vamos a hablar de los Estados Unidos en la profecía. Vamos a ir a Apocalipsis 13, 11 al 18, que habla de la restauración que tendrá el papado del poder civil que perdió. El papado está ahora en prisión y no puede usar la espada civil para castigar a los que no estén de acuerdo con ella. Pero la profecía dice que va a recuperar la espada. Y dice que será soltado de su cautiverio y se va a portar como se portó en el pasado. Y entonces vendrá la misma persecución que hubo en el pasado. Nadie cambia su ADN. El papado tiene un ADN. Yo no puedo decir, bueno, yo hoy voy a ser de un ADN diferente que ayer. El papado tiene su ADN y su ADN es, como iglesia, montarse encima del poder civil para imponer su voluntad a todo aquel que no esté de acuerdo con sus enseñanzas y sus prácticas. Hoy puede parecer que no. Habla en cuanto al cambio climático, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar de los pobres, y habla. La hermana White dice que detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Es la mejor descripción de este sistema que he encontrado en cualquier parte. Detrás de la apariencia variable del camaleón. Muchos de ustedes vienen de países latinos. ¿Conocen el camaleón? ¿Qué característica tiene el camaleón? Cambia de color dependiendo de dónde esté. Pero ella dice, detrás de la apariencia variable del camaleón, este sistema parece tan bueno, se preocupa por los pobres, se preocupa por el planeta, se preocupa porque los ricos le den dinero a los pobres. ¡Ay, qué lindo sistema este! Detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Los Estados Unidos en la profecía. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias porque has dado este mensaje a tu pueblo remanente. Qué gran privilegio, Padre, proclamar este mensaje en este tiempo. Qué gloriosa responsabilidad y privilegio tenemos. Ayúdanos, Señor, a no esconder nuestro mensaje. Ayúdanos a proclamarlo con claridad, porque queremos ver la salvación de almas preciosas que están en todas las iglesias que desconocen esto. Que ellos puedan conocer la verdad y que la verdad los libere de las cadenas en las cuales se encuentran. Gracias te damos por la claridad de tu palabra. Gracias porque vas a continuar bendiciendo nuestro estudio, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.